tienes que estimar a tus hijos como superiores a ti. Tienes que ver por ellos antes que en ti mismo. Satanás sabe cómo él mora. Él mora en la sombra, en la vanagloria, en la soberbia. Y entre más creces, más fácil es que te creas. Cuidado. ¿Qué quiere Dios que tú siembres hoy? La paradoja de nuestro tiempo en la historia es que tenemos edificios más altos, pero temperamentos más cortos. Autopistas más anchas, pero mentes más cerradas. Gastamos más, pero tenemos menos. Compramos más, pero disfrutamos menos. Tenemos casas más grandes y familias más pequeñas. Más comodidades, pero menos tiempo. Tenemos más diplomados, pero menos sentido común. Más conocimiento, pero menos juicio. Más expertos, pero más problemas todavía. Más medicina, pero menos bienestar. Hacemos cosas más grandes, pero no mejores. Escribimos más, pero aprendemos menos. Y planificamos más, pero logramos menos. Esto se llama paradoja. Y eso viene de la única palabra griega en la Biblia, paradoxos, que significa contrario a la expectación. También puede significar maravilla, o sea, algo raro, algo extraño, algo inesperado. En Google se define como un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. En Wikipedia dice paradoja o antilogía es una idea lógicamente contradictoria u opuesta a lo que se considera verdadero a la opinión general. Por ejemplo, hay que perder la vida para hallarla. Hoy vamos a concluir la serie de los misterios de Dios. Los misterios de Dios. Esta serie en Marcos capítulo 4. Y lo que vamos a hablar y recordar que misterios de Dios, pues son cosas que antes eran escondidas, pero por medio del Espíritu Santo, ahora Dios ha revelado a sus hijos, a sus discípulos, el significado para administrar esos misterios fielmente, como recordamos en Efesios 3, 4 y 5, donde dice, podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado por el Espíritu. Por eso Jesús está enseñando aquí en el inicio de Marcos 4, desde una barca en el agua a sus discípulos. Como nosotros estamos como iglesia en el mundo, pero no del mundo. Y allí es donde encontramos la revelación de los misterios de Dios en la iglesia. Allí es donde Cristo nos enseña. Y lo primero que vimos en el primer mensaje fue la revelación de Dios para tu vida. Jesús está sembrando la palabra de Dios y depende de tu corazón si recibes y vas a cumplir la palabra para producir fruto. Y fruto a medias o fruto total, ¿verdad? Después vimos la responsabilidad ante esa revelación. ¿Qué vas a hacer? Dios te dio una responsabilidad para cumplir su voluntad. Luego la semana pasada vimos la receta secreta para una vida bendita, para que puedas tener una vida plena, satisfecha, fructífera. Hoy vamos a cerrar viendo las paradojas de los misterios para entender cómo ser un cristiano grande y exitoso.
Y empezamos en Marcos 4:30, donde dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? Sigue hablando del reino de Dios y los misterios de Dios tienen que ver con su reino. Y dice, ¿o con qué parábola lo compararemos? Entonces vemos que Jesús sigue hablando en parábolas. Estas declaraciones son para ver una comparación con el reino de Dios. Y sin interpretación no se entiende nada, no se entiende la parábola. Recuerden que la parábola es para esconder la verdad a los que no están escuchando con toda humildad y queriendo realmente aprender de Dios. El Espíritu Santo nos revela la parábola por comparar escritura con escritura. Y es parte de los misterios de Dios, parábolas. Y solo aquel que compara escritura con escritura y depende del Espíritu Santo para revelar la parábola, la va a entender. Entonces vamos a ver hoy 4 paradojas que tú debes entender y cumplir si quieres ser un gran cristiano, un cristiano exitoso que avanza en el reino de Dios. Primera paradoja, todo grano segado es una semilla para ser sembrada. Otra vez, todo grano cosechado, segado, es una semilla para ser sembrada. En Marcos 4:31 dice que el reino de Dios es como el grano de mostaza. ¿Okay? El grano es lo que sale, que cuando se siembra en tierra, noten, en la parábola anterior vimos que una semilla plantada crece, primero hierba, luego espiga, luego grano lleno. Y es como un grano que se siembra, ¿verdad? Entonces, todo grano segado es una semilla para ser sembrada. Entonces, este fruto que salió, grano, ahora viene a ser una semilla y se va creando un ciclo. Todo fruto se produce con el propósito de ser reproducido, como lo vemos en Génesis 1, 11 y 12, que toda hierba, árbol, conforme a su género. Entonces, cada discípulo tiene el propósito de convertirse en un discipulador, ¿ok? En 2 Timoteo 2:2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces Timoteo es discípulo de Pablo y él debe discipular a hombres fieles para que ellos sean idóneos, para luego discipular a otros, para que sean idóneos, para discipular a otros, y así continúa el ciclo. Igual Jesús con los 12, 70 y los 120 que estaban en el aposento alto. Es como en la vida, ¿no? Cada hijo tiene el propósito de algún día convertirse en papá, en un padre. Y por eso debes de criar a tus hijos a no solamente ser hijos. Ese es el problema de muchos papás. Están criando a sus hijos a ser hijos y deben de criar a sus hijos a ser papás y mamás. Este es un ciclo continuo que Dios desea que nunca se detenga. Cuando se detiene el ciclo hay muertes, como el latido del corazón. Mientras que está el ciclo, tic, 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 se detiene el ciclo respiratorio, circulatorio, entonces dejó de continuar el círculo. Si tú recibes el discipulado, eres discipulado y tú no discipulas, tú estás parando el latir del corazón de Dios. Estás matando a Cristo, básicamente. Estás matando, estás causando muerte. Habrá gente que se va a morir porque no continúas el ciclo. Entonces hay que sembrar, cosechar, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Evangelizar, discipular. Es un ciclo continuo. Lo que tú recibes, y aquí viene para la aplicación. Vamos a aterrizarlo entonces. Lo que tú recibes de Dios, tú tienes 2 decisiones. Puedes disfrutarlo, usarlo y se acabó el ciclo. O puedes reinvertirlo, puedes invertirlo y así da más. Lo que yo recibo, lo invierto, lo siembro para que produzca más. O así me lo quedo. Tú decides. Entonces mi pregunta es, ¿qué quiere Dios que tú siembres hoy? Dice, pero acabo de recibirlo de Dios. Todo grano segado, cosechado, es una semilla para ser sembrada. Si tú quieres crecer en el reino de Dios,
Entonces aprendes que lo que recibes no es para ti, es para luego invertir y sembrar en alguien más. Y así es con el dinero. Lo que tú das, Dios te da más. ¿Y para qué te da más? Para que tú seas más generoso y tú lo siembres en otras personas. ¿Qué debes tú sembrar? ¿En qué área Dios está trabajando? ¿En tus talentos? ¿Usar de tus dones, tus talentos, tus tesoros, tu dinero o tu tiempo, tal vez? Dios quiere que empieces a servir más e invertir. Número 2, segunda paradoja. Para ser grande, hay que ser pequeño. En Marcos 4, 31 y 32 dice, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. No hay semilla más pequeña en toda la tierra, pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. El árbol más grande viene de la semilla más pequeña. Ahí está la paradoja. Para subir, primero hay que bajar. La humildad es la característica más clave para ser grande. Tú tienes que reconocer tus fallas. El líder que no conoce sus fallas va a ser un mal líder y nunca va a ser grande. Nunca va a ser grande. Pero tú tienes que reconocer tus fallas y reconocer cuánto dependes de la gracia de Dios para hacer las cosas. Pablo dice que él es el más pequeño de todos. Y no lo decía nada más como apariencia de piedad y sonar muy espiritual. Era real. Lo decía de verdad. En Efesios 3:8 dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Se fijan? Cuando tú eres pequeño, reconoces tu pequeñez, entonces dependes de la gracia de Dios. Y me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Jesús dijo a sus discípulos en Lucas 9, el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Tienes que aprender a hacerte pequeño para que Dios te haga grande. Entre más te humillas, más Dios te exalta. 1 Pedro 5:6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte. ¿Cuándo? Pues ya va mucho que me humillo, ya va mucho que sirvo y no veo que me exalte. Cuando fuera tiempo. Cuando fuera tiempo. Es el tiempo de Dios. Pero el reino de Dios, entonces, no funciona como en el mundo. En el mundo, el líder que quiere ser más grande es el jefe de todos y el que manda a todos. Pero dice, la iglesia no es así. En la iglesia no es así. El líder más grande es el que más sirve. Es el más humilde. Es el más que más se baja. En Marcos 10, el famoso pasaje donde Jesús llamándoles les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Si tú quieres ser el primero, tienes que ser siervo de todos. Así como Cristo no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para hacerte pequeño y humillarte, tienes que sinceramente, y esto no se puede fingir, tienes que sinceramente estimar a los demás como superiores a ti y fijarte en ellos y sus necesidades antes que en ti mismo y tus propias necesidades. En Filipenses 2, 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Y ahora va a definir qué es humildad. Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, papá, mamá, ¿qué significa esto en la casa? ¿Cómo se traduce eso? Bueno, la pregunta es, ¿estimas a tu cónyuge como superior a ti? El problema de hoy, la sociedad, el feminismo está peleando por ser más alto, más grande que los hombres. Y nadie va a estar feliz mientras estamos tratando de ver lo nuestro por encima de los demás. No,
Tienes que estimar a tu esposo como superior a ti mismo. Tienes que enfocarte en tu esposo antes que en ti misma. Tienes que enfocarte en tu esposa antes que en ti mismo y estimarla a ella como superior a ti. Que ahí es donde nos daña nuestro orgullo frágil de los hombres. Pero papás, tienes que estimar a tus hijos como superiores a ti. Tienes que ver por ellos antes que en ti mismo. Pastores, líderes de la IBBMX, vamos, L1 para arriba. ¿Tú buscas el bienestar de los que están debajo de tu cuidado antes que el tuyo? ¿O tú buscas tú estar cómodo antes de pensar en la comodidad de ellos? Tú tienes que sacrificar lo tuyo por ellos, fijarte en ellos antes que en ti mismo. ¿Ves? ¿Tú ves por las necesidades de los misioneros antes que las tuyas? Vamos, miembros, yo sé que estoy hablando a alguien aquí. Tú ves por el bienestar de los misioneros y asegurar que sus necesidades estén suplidas antes que las tuyas, o piensas en ti mismo primero y luego a ver cuánto me sobra para dar a los misioneros. ¿Buscas el bienestar de la iglesia antes que tu propia casa? ¿Se acuerdan que Dios dice, oye, tus casas están bien artesonadas y la mía está abandonada? ¿Qué pasó? Si queremos ser una gran iglesia y tú quieres ser una gran persona en el reino de Dios, tú tienes que ver por la casa de Dios antes que tu propia casa. Juan 12, 24 y 25 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y el que ama su vida la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Entonces, el más grande en el reino de Dios es el que más fruto da, porque no está ganándose la vida ellos, sino que están perdiendo su vida en este mundo con tal de hacer tesoros en los cielos. No hay fruto si no mueres a ti mismo. No hay fruto si no hay humildad. No eres grande si no te haces pequeño primero. Y por eso Jesús fue a las partes más bajas de la tierra primero. Y luego fue exaltado hasta lo sumo, lo más alto. IBBMX. ¿Queremos ser la iglesia más grande de Rivi? Entonces tenemos que ser la más humilde y la más servicial. Y como dice Rick Warren, una iglesia debe crecer más grande y pequeño al mismo tiempo. Hacerse más grande por medio de la adoración y más pequeña por medio de los grupos pequeños. Entre más grande quiere una iglesia crecer, más pequeña se tiene que hacer. Y por eso es tan importante las casas de amistad. Entre más casas de amistad tenemos, más grande será la iglesia. Entre menos casas de amistad tenemos, menos grande vamos a ser. Y por eso discipulado 1 es muy importante. Caray, no puedes tener un cuidado más personal, más íntimo, o un fragmento más pequeño que 1 a 1, como el discipulado 1 a 1. Entonces, las casas de amistad y discipulado 1 proveen mayor conexión, mayor intimidad y cuidado. Aprovechen, miembros. Y ustedes en Fe Valle Mex, no importa en qué parte del mundo están, conéctense con nosotros. Ve a ibbvallemex.com, conéctate, contáctanos y diles, yo quiero ser discipulado. Por favor, empieza a discipularme. Estoy acá, pero por medio de Zoom podemos discipularte. Paradoja número 3. Entre más brillas, más bichos atraes. Marcos 4:32, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Ahora, Ironside dijo, donde hay luz, hay bichos, hay insectos. ¿Verdad? Entre más grande deseas ser para Dios, mayor será la presencia del diablo y sus demonios. Porque de hecho, las aves del cielo es un cuadro de los demonios. O bueno, en Marcos 4, ya lo vimos al inicio de esta serie, vemos que las aves del cielo representan a Satanás mismo.
Vean el versículo 4. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Luego viene la interpretación de esta parábola. Y estos son los de junto al camino, dice 15, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, las aves del cielo, Satanás, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces, entre más brillas, más bichos atraes. Entre más grande quieres ser, más Satanás, serás un blanco para Satanás y va a venir y estar contigo. No te sorprendas cuando más quieres servir a Dios, cuando más quieres andar bien, cuando empiezas a leer la Biblia, más ataques sufres. Es normal. Es normal. Satanás no se molesta con los mediocres. Lo diré otra vez. Satanás no se tiene que molestar con los mediocres. Los apáticos sufren. Cuando sufren ellos es por disciplina de Dios o por las consecuencias de sus malas decisiones. Pero los buenos cristianos sufren porque Satanás los ataca. ¿Cuál prefieres tú? ¿Sufrir por disciplina o sufrir por andar bien? ¿Verdad? Uno, Dios está causando el sufrimiento de tu vida y la otra, Satanás lo está causando, pero tú tienes a Dios de tu lado. ¿Cuál prefieres? ¿Cuál eres? ¿De los apáticos o de los buenos? Las aves del cielo, dice, moran bajo su sombra. Ahora, sombra está ligado a la vanidad del hombre. Representa la vanidad de los días del hombre. Chequen en Salmo 144:4. El hombre es semejante a la vanidad. Sus días como la sombra que pasa. Sombra, vanidad. Eclesiastés 6:12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Entonces, entre más crecemos, entre más grande eres, más vanidad puede haber. Entre más crecemos en la palabra, más vanidad puede haber. Entre más grande, más sombra. Y allí es donde moran las aves, los demonios. ¿Dónde están? En la vanidad. Cuando crecemos y nos hacemos grandes, más sombra, más vanidad. Y los demonios ahí es donde moran para picar esa soberbia, ese orgullo. Y recuerden, la soberbia es el primer pecado que entró en el universo. En Ezequiel 28, hablando del lucero, tú querubín grande y protector, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Y por eso, dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Entre más grande, no había nadie más grande que el lucero. Él dirigía el universo en adoración a Dios. Y como era tan grande, su sombra era tan grande, la vanidad entró y se ensoberbeció su corazón. Se enalteció su corazón. Y es por eso, el arma más favorita del diablo es la vanagloria. Satanás usa la vanagloria de la vida para tentarnos y destruirnos. Es parte de las 3 categorías de toda tentación en 1 Juan 2. ¿Se acuerdan? Eva, ¿por qué cayó ante la tentación de la serpiente? Porque se enalteció, quiso ser como Dios sin Dios. Ahora, Dios quería que fuera como Él, los hizo a su imagen, a su semejanza. Pero Satanás dice, sí, sé como Dios, pero de mala manera, de mal modo. Satanás sabe cómo Él mora en la sombra, en la vanagloria, en la soberbia. Y entre más creces, más fácil es que te creas. Cuidado. Aquí es donde tenemos que recordar la paradoja número 2. Humíllate, mantente pequeño y mantendrás tu grandeza. Dios te mantendrá grande si tú te mantienes pequeño. Él quiere que brilles en grande, pero para mantenerte grande no eres tú que te haces grande. Dios te hace grande mientras que tú te mantengas pequeño. Paradoja número 4. Y terminamos esta serie. La cantidad que escuchas no determina la cantidad que entiendas.
Marcos 4, 33 y 34 dice, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Noten, aunque les declaraba. Entonces, parábolas no son para declarar, son para esconder. Pero a los que están cerca de él, sus discípulos, les declara. Entonces, en general la gente oía muchas parábolas, mucha enseñanza, pero eran verdades escondidas, misterios. Por más que escuchaban a Jesús, no entendían. Entonces, cantidad de lo que escuchas no es lo mismo que cantidad que entiendas. Solo a sus discípulos, en particular, en privado significa esa palabra, en privado, por separado, y por eso somos apartados del mundo para Dios, santos. Y solo los que están separados del mundo, están y sirviendo a Dios, siguiendo a Cristo, a ellos les explicaba y les enseñaba todo. Entonces no es la cantidad, ¿sí?, de lo que escuchas lo que importa, es el entendimiento de lo que escuchas lo que importa. El misterio, los misterios de Dios fueron escondidos a los demás, pero revelados a sus discípulos. Tu entendimiento de la palabra de Dios no depende de la cantidad de tiempo que leas, la cantidad de versículos que te aprendas de memoria, la cantidad de conocimiento de la Biblia, sino tu crecimiento y entendimiento de la palabra depende de qué tan cercano estás a Cristo, qué tan íntimo eres con Jesús, qué tan entregado eres a Dios. Solo entonces vas a entender la Biblia. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¿Por qué eso es padre? Te voy a decir por qué es padre. Porque significa que entonces el creador del universo te movió y te escogió para que hoy tú estés aquí. Hoy tú estés conectado a la Fe Vallemex, la familia extendida en línea de la IB Vallemex. Que hoy tú escuches este mensaje. Entonces te ruego, te suplico, por favor, ten oídos para oír. Ten oídos para oír y entender. ¿Sí? Dios no hace acepción de personas. Oye, pero parece que sí. A sus discípulos les trata de una manera y los seguidores en general los trata de otra forma. Ah, sí. Dios no hace acepción de personas, pero sí discrimina en su trato. ¿No es lo mismo? No, es otra paradoja. Él da la misma oportunidad a todos para ser su discípulo. Si tú decides negarte a ti mismo y tomar tu cruz diariamente y seguir a Jesús, entonces Dios te revela su palabra y te enseña todas las cosas de su palabra y de su plan para tu vida. Pero si tú decides ignorarlo, si decides desobedecer lo que Dios te dice, entonces Él te confunde. Él te esconde su palabra, Él te esconde su plan para tu vida, tu propósito de vida, y estás oyendo sin entender. Y te frustras más por venir a la iglesia, porque no estás, como que no, ya me aburrí, no entiendo nada, no entiendo. Pero porque Dios te lo está escondiendo. ¿Pero por qué? Qué feo, ¿por qué no da? Él da la misma oportunidad a todos, pero dependiendo de cómo tú decides, Él te trata diferente. 1 Corintios 2:9 dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para todos. No, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Solo si le amas, solo los que aman a Dios y guardan sus mandamientos, porque si me amáis, guardad mis mandamientos. A ellos les revela cosas, y a los demás no. Entonces, discriminar a las personas en el trato está bien, mientras diste la misma oportunidad a todos. Pero depende cómo ellos responden, tú vas a tratarlos de manera diferente, vas a discriminar. A algunos les vas a dar un trato preferible, a otros no. ¿Por qué? Así lo decidieron ellos.
Les diste a todos la misma oportunidad, pero ellos no quieren. Pues entonces que se vayan. Ellos sí son enseñables. Pues enfócate en ellos. Ignóralos a ellos. Estás jugando favoritismos. Claro. Favoritismos. Mi trato más grande va a ser hacia los que sí quieren aprender la palabra y aplicarla. Los que no les interesa, a mí tampoco me interesan. O sea, si alguien quiere ir a Ejes, ¿sí? O a Cima, y alguien dice, ¿sabes qué? Yo no puedo ir, pero voy a pagar para que alguien vaya. Pues ¿a quién vamos a escoger? Al que más ganas le está echando. Al que no le está echando nada de ganas para juntar, ni le interesa ir, no le vamos a ayudar. No, pero a lo mejor entonces Dios agarra su corazón. No, así no es. Dale al que más tiene, ¿se acuerdan? Al que más ganas tiene, ellos deberían de recibir mejor trato. Los que menos ganas tienen, menos se les va a ayudar. Dios no entrega sus perlas a los perros. Lo repito, Dios no entrega sus perlas a los puercos. Y tampoco deberíamos hacerlo nosotros. Dice Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisotean y se vuelvan y os despedacen. La cantidad de información no cambia el carácter. Entonces, ¿qué importa mandar a alguien que anda mal? Si no quiere ir y no tiene ganas, pues no le voy a, como iglesia no vamos a ayudarles a que vayan. Vamos a ayudar a los que sí están buscando ir, tienen ganas de ir, se mueven para ir. El que no se mueve no merece ayuda, porque no le interesa, porque la cantidad de información no cambia el carácter. Lo que cambia el carácter es la disposición del corazón para aprender y para arrepentirse, cambiar. Ellos son los que van a cambiar. La cantidad de tiempo, y aquí escúchame, muchos miembros necesitas escuchar aquí. La cantidad de tiempo o conocimiento de la Biblia, tiempo en la fe o conocimiento de la Biblia, no te hace maduro espiritualmente. Tú puedes leer la Biblia, orar cada día, memorizar versículos, escuchar videos y predicaciones en YouTube. No sirve de nada si no estás creciendo en los 7 niveles del discipulado. Por más que escuches, leas, ores, tú te estás manteniendo como bebé en el primer nivel del discipulado. Entonces tenemos que tomar notas de estas cosas, ¿sí? La cantidad que escuchas no determina la cantidad que entiendas. Tú no eres maduro por escuchar y saber mucho. Tú eres maduro cuando entiendas y ejecutes lo que Dios dice. Ahora, papá, mamá, quiero hablarte. Cada hijo es diferente. Y debes explicar las cosas en particular a cada uno, en privado, por separado, porque cada uno es diferente. Y tienes que explicar de una forma a la niña, tal vez de manera diferente al niño. Papá, mamá, también quiero que escuches esta verdad. Tomen nota si eres papá o mamá. No es la cantidad de veces que repitas algo, ni el volumen en que lo gritas. Ellos, tus hijos, no van a captar lo que oyen, sino lo que ven. Tienen que verlo modelado en ti para entonces entender. Entonces, por más que le exijas y le grites y lo repitas, de nada sirve. Necesitan verlo primero en tu vida. Y este es el problema. Demasiadas veces, tus acciones, papá, tus acciones, mamá, no los dejan escuchar lo que estás diciendo. Tus acciones no les dejas escuchar, no los dejan escuchar todo lo que les estás diciendo. Porque están viendo otra cosa en ti. Ven como tú no eres fiel a la casa de Dios, ¿para qué van a ser fiel ellos a ti? Tú no obedeces a Dios, ¿para qué te voy a obedecer a ti? Cuando tú me pides arreglar el cuarto, ¿para qué? Si tú no evangelizas cuando Dios dice que debes de evangelizar. Papá, mamá, agarre la onda. La cantidad que escuchen tus hijos no determina la cantidad que entiendan. Y para que entiendan, lo tienen que ver en ti primero. ¡Wow! Aquí todos salimos beneficiados el día de hoy. Tanto papás, hijos, todos. 4 paradojas. Los misterios del reino están compuestos por paradojas. Y hoy vimos 4. Todo grano segado es una semilla para ser sembrada. ¿Qué
has recibido de Dios, que Dios ahora quiere que vuelvas a invertir y que siembres. Número 2, para ser grande hay que ser pequeño. ¿Te hace falta humildad en algún área? Humíllate, hazte pequeño, muere para que vivas. Número 3, entre más brillas, más bichos atraes. Entre más creces, más sombra, más el diablo va a estar ahí provocando vanagloria y soberbia en ti. Cuidado, mantente pequeño. Y número 4, la cantidad que escuchas no determina la cantidad que entiendas. Ahora, hermano, hermana, yo solamente quiero que escojas una de estas 4 paradojas, una, y que te dediques en esta semana a trabajar en esa paradoja. Corrige lo que tengas que corregir, cambia algo para que tú vivas esa paradoja, humíllate, muere para vivir y sobre todo obedece la palabra de Dios. Ahora, amigo, invitado, nuestros invitados de honor, tal vez la primera, segunda, tercera vez que nos acompañes, tal vez no sabes, alguien te mandó el link y estás escuchando y has llegado a este punto. Déjame hacerte esta pregunta: ¿de qué sirve ganar al mundo entero y los mejores empleos y trabajos, dinero, casas, si pierdes tu alma? Si buscas vivir tu vida, yo nomás quiero vivir la vida loca, la buena vida, yo quiero hacer lo que a mí me da la gana. Dios dice, si tú vives tu vida, buscas encontrar tu propia vida, la vas a perder. Te va a ir mal en la eternidad. Pero dice, si pierdes tu vida en esta tierra, vas a encontrarla para vida eterna. Muere a tu manera de pensar, muere a tu manera de vivir y tendrás vida en Cristo. Solo hay un camino y una verdad, y es una persona, Jesucristo. Él que vino, tomó la forma de siervo, se hizo pequeño, haciéndose humano, siendo Dios, se hizo humano. Y Él tomó nuestros pecados sobre la cruz, vivió de vida perfecta, no hizo mal. Y Él tomó nuestro pecado sobre la cruz, se hizo pecado sobre la cruz. Fue 3 días y 3 noches al infierno para recibir el pago, la paga, el sufrimiento de los peores pecados para que tú y yo no tuviéramos que hacerlo. Y ahora Dios solo dice, solo cree en Él de todo corazón y confiesa con tu boca que Jesús es tu Señor y Jesús es tu Salvador y tú serás salvo. Dios no hace acepción de personas. Él da a todos la oportunidad de arrepentirse, llegar a recibir a Cristo y tener vida eterna. Pero, dependiendo cómo tú respondas a esa oferta, sí discrimina el cielo. Solo los que lo reciben llegan al cielo, los demás van al infierno. Dios no los envía al infierno, ellos deciden ir al infierno porque no reciben la vida. Y el que no tiene el Hijo, no tiene la vida, tiene muerte. Si la vida eterna es el cielo, la muerte es el infierno. Y si tienes al Hijo, tienes vida. Si no tienes al Hijo, no tienes vida, tienes muerte, tienes el infierno. Entonces, ¿por qué no hoy decides abrir tu corazón y recibirlo? Solo tienes que hacer una oración. Eso es hablar a Dios e invitarle a que entre a tu vida. Así le hablas. Si quieres yo te ayudo, pero no repitas estas palabras mecánicamente. Tiene que ser genuino, de corazón. Dile, Dios, reconozco que soy pecador, he hecho lo malo, merezco el infierno, pero yo no quiero ir al infierno. Entonces en este momento abro mi corazón y te invito, entra a mi vida, entra a mi corazón. Mándame tu Espíritu Santo para que me dé nueva vida, para que me dé vida eterna. Sálvame, hazme tu hijo. Y ahora que soy tu hijo, ayúdame a seguir conociendo tu palabra, conectado con la familia IBEVA-IMX, porque tú diste tu vida por mí. Yo quiero vivir para ti. Gracias por el regalo de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.
Si hoy fue la primera vez que tú hiciste esa oración, por favor escribe en el chat, pica en el botón que dice hoy entregué mi vida a Cristo, o escribe en el chat hoy recibí a Cristo. Ahí en el comentario abajo, hoy recibí a Cristo. Y ahora ve que porque queremos darte la bienvenida a la familia, porque si Dios es tu papá, Dios es mi papá, tú y yo somos hermanos, somos familia. Y como bebé recién nacido, lo que necesitas es una familia para amarte, protegerte, alimentarte, criarte, y para eso es la IBBYMX. Así que ahora ve a nuestro sitio ibbymx.com y encuentra la tarjeta, el card que dice próximo paso, siguiente paso. ¿Cuál es mi siguiente paso? Pícala ahí y te vamos a decir cuál es tu siguiente paso. Contáctanos y permítenos ayudarte ahora a empezar a crecer espiritualmente. Que Dios les bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición esta palabra. Vive, practica, hazlo y nos vemos la próxima semana, misma hora.